saludo afectuoso para cada uno de ustedes y sean bienvenidos a nuestro canal. Hoy más que nunca la humanidad vive una preocupación que es natural por todo lo que viene pasando en nuestro mundo. Parece que nuestro mundo está entrando ya a un punto de quiebre terrible. Por doquier se ve mucha corrupción en todas las esferas de nuestro planeta, en los gobiernos fundamentalmente. Ni qué decir las tragedias por problemas físicos, geológicos, como terremotos, maremotos, problemas de pandemias, enfermedades por doquier, guerras, miseria, dolor, muerte. En sí, el mundo está llegando cada vez más a un peligro inminente de destrucción propia. Por otro lado, frente a esta incertidumbre mundial, los afanes mismos de la vida requieren una atención diaria. Por supuesto, hay la atención, la preocupación para criar a nuestros hijos. ¿Cómo criarlos? ¿Cómo mantener el hogar? ¿Cómo hacer que el alquiler o la casa propia que uno tiene esté al día con los tributos, con los impuestos? También el alimento diario para comer, la preocupación por la alza de los precios. Y ni qué decir la ropa. En fin, hay una entera preocupación en este mundo. Pero nosotros podemos preguntarnos con respecto a la segunda venida de Cristo. Por supuesto que todos los acontecimientos que vemos y a la luz de las Sagradas Escrituras, estamos seguros que Cristo viene muy pronto a esta tierra. Para los que esperan, para los que tienen esa esperanza en el segundo regreso de Jesús y el fin de este mundo. Más aún todavía la pregunta puede surgir: ¿cómo podemos hacer para que al final del tiempo podamos vivir tranquilos? Podamos estar a la espera sin sobresaltos. ¿Y cómo requerirnos con el poder que necesitamos de Dios para mantenernos incólumes frente a lo que vendrá también dentro del mundo religioso, político? Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, desde los versículos 11 al versículo 17, presentan algo que tenemos que tener en cuenta muy seriamente. Los versículos 11, versículos 12, versículos 13, presentan a este gran movimiento ecuménico mundial, religioso, que hará cosas muy terribles, sobre todo con aquellos que tienen la esperanza de la segunda venida de Cristo, sobre todo aquellos que cumplen y guardan la ley de Dios. Dice en el versículo 14 que engañará a todos los habitantes de este mundo. Harán que sean adoradores de falsos ídolos, adoradores de falsos líderes religiosos. Y si no adoran a las propuestas que ellos realizan, la gente, las personas que no quieran adorar, no quieran entrar a este proceso idolátrico, van a ser encarcelados y van a ser muertos. Y noten lo que dice el versículo 16. Y hacía o hará que a todos aquellos grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. El 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Llegará ese momento cuando este movimiento
Noten ustedes, la gente no podrá ni vender ni comprar, es decir, no podrá hacer ningún tipo de negocio de compra y venta, ningún tipo de trabajo, no podrán hacer nada a menos que tengan esa marca de este movimiento ecuménico, religioso, pagano, idolátrico, que querrá ponerse las prerrogativas de Dios. Llegaremos a un estado calamitoso, terrible, muy terrible. Entonces, frente a todos estos detalles, los problemas que vendrán a este mundo, según las señales que están escritas en la Biblia, los asuntos de la vida misma, de mantener la vida, los hijos, el hogar, los negocios, se sumará a las persecuciones. Entonces, como pueblo de Dios, como iglesia, como hijo de Dios, que se mantiene la esperanza, ¿qué hacer? ¿Cómo poder administrar lo poco, lo mucho que tenemos frente a todas estas circunstancias? Hoy entonces veremos 4 sugerencias que presenta las Sagradas Escrituras de cómo a partir de hoy en adelante poder tener una perspectiva diferente. Veamos la primera sugerencia: poner a Dios siempre en todo lo que tengamos que hacer en primer lugar. El consejo bíblico para esta primera parte lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículos 1 hasta el versículo 20. El pueblo de Israel, a mando del rey Josafat, estaban en problemas. Se venía una multitud para atacar y matar al pueblo de Dios. Pero lo primero, lo que hizo Josafat fue hacer que todos se inclinaran ante Dios, reconocieran a Dios como el jefe supremo del pueblo de Israel. Hicieron ayuno, consultaron a Dios, clamaron a Dios, se arrepintieron. Entonces el versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y cuando estaban ellos en esa preparación, viene la respuesta de Dios. En el versículo 15 dice: y dijo: oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es la guerra de Dios. Qué importante es saber que cuando ponemos en primer lugar a Dios, no tenemos por qué preocuparnos más, porque todas las vicisitudes, todos los problemas que se vienen, que tengamos al frente, entenderemos que el pleito, la guerra, los problemas son todo de Dios. En primer lugar, poner siempre a Dios lo primero de lo primero. La segunda sugerencia fundamental y también muy importante es que debemos de confiar en Dios. No solamente poner a Dios en primer lugar, sino también debemos de confiar en Dios sobre todas las cosas y no en los recursos o en las cosas materiales o intelectuales que podamos nosotros tener. Por ejemplo, el caso de David en el libro del capítulo 21, versículos 11 hasta el 14, encontramos ahí una historia nefasta
de David y también mucho cuidado que podría ocurrir con nosotros cuando ponemos en primer lugar nuestra potencia, de repente talentos o asuntos intelectuales o materiales, que podamos decir que todo yo lo puedo, que no necesito de Dios. Hay que tener bastante cuidado con eso. Miren lo que pasó aquí, según registra el libro de Primera de Crónicas en el capítulo 21. Resulta que David había sido prohibido por Dios, sobre todas las cosas, para que no haga censo con el pueblo, con el ejército que él tenía. Eso, ante los ojos de Dios, iba a ser una abominación, un pecado terrible. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron a David que no contara el ejército, era porque todas las batallas, todas las victorias que el pueblo de Israel siempre ganó, siempre salió victorioso, fue por la mano poderosa de Dios. Él siempre fue el general del ejército de Israel. Por él se ganaron todas las batallas. Solo que cada vez que el pueblo de Israel no obedecía, no respetaba la sugerencia de Dios, perdían, o cuando había pecado. Es por eso que David, al contar, estaba atribuyéndose a sí mismo la gloria, las victorias de las batallas, y estaba colocando a Dios en un segundo plano, ni siquiera un segundo plano. Y fue advertido que no hiciera eso, pero David testarudamente desobedeció y después tuvo que arrepentirse de lo que había hecho. Noten lo que dice en el texto bíblico, el versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Pero a veces cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, arrepentirnos es demasiado tarde. Nunca pongamos a Dios en un segundo plano. Debemos de confiar en Dios sobre todas las cosas, por lo mucho que tengamos, por las cosas que podemos hacer. Siempre a Dios en primer lugar. Elena de White dice lo siguiente en el libro de Patriarcas y Profetas: la prosperidad de Israel bajo el gobierno de David se debía más a la bendición de Dios que a la habilidad de su rey o a la fortaleza de su ejército. Pero el aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas la impresión de que Israel confiaba en sus ejércitos y no en el poder de Jehová. Satanás siempre está constante en guerra contra el reino de Dios y sus hijos, y hace todo lo posible para torcer los propósitos divinos y provocar confusión y desgracias en el pueblo de Dios. El Altísimo había bendecido extraordinariamente a David y había dado gran prosperidad a Israel. Pero Satanás, como siempre, trató de hacer aparecer el éxito de David como resultado de sus proezas personales y del poderío militar de la nación, y procuró que David dependiera cada vez más de los recursos humanos y no de la bendición de Dios. No olvidemos entonces poner en primer lugar a Dios y no en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, en nuestros talentos. Veamos ahora la tercera sugerencia, que también es sumamente importante. ¿Cuál es el consejo? El consejo es simplificar, ya no llenarnos de cosas que puedan entorpecer
nuestra libertad de ser felices con Dios, de seguirle a Dios en estos momentos difíciles. Notemos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. En el capítulo 3, versículo 8, dice Pedro: mas, oh amados, no debemos de ignorar estas cosas. Debemos tener en cuenta que así como sucedió en el pasado, cuando este mundo fue anegado y destruido por agua, este mundo será destruido por fuego. Si eso ocurrió antes, debemos de creer enfáticamente que este mundo también será destruido. Si nosotros pensamos o creemos que eso todavía falta mucho para que ocurra eso, puede ser un peligro para nosotros. Porque aparentemente pudiera ser que Dios demore, aparentemente, porque nuestra vida está sujeta al tiempo. No vivimos más allá de 100 años, otros 60, otros 70, 80, 90. Algunos pasan algunos añitos en 100 años, pero a final de cuentas ya no vamos a seguir viviendo, vamos a morir. Y si los que están vivos y Jesús viene, por eso es que debemos de tener en cuenta esa promesa del inminente regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Y Pedro dice en el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en las cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas serán quemadas, serán deshechas, destruidas, ¿cómo no andar en forma piadosa? El versículo 12 dice: esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y todo será quemado, todo se fundirá. Ante esta inquietud bíblica, frente a esta precisión bíblica, digamos así, sabiendo que todo esto va a ser quemado, sabiendo que todo será deshecho, si tú podrías contemplar de repente la hermosa casa, la hermosa hacienda que tienes, la empresa que tienes, los negocios que tienes, los caseríos, lo que tú puedas tener, que tú hayas logrado todo eso muy pronto será quemado, será destruido. El consejo bíblico es que tratemos de reducir hasta donde se pueda para que nada nos agobie y podamos tranquilamente vivir hasta que estos acontecimientos terribles vengan y no puedan afectar nuestra relación con Dios. En el libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 63, dice lo siguiente, en el párrafo 2: ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. En la misma página 63 del mismo libro, el párrafo 3 dice: viene el tiempo cuando no podremos vender a ningún precio. Pronto se proclamará el decreto que prohibirá comprar o vender a nadie que no tenga la marca de la bestia. En el libro de Testimonios para la Iglesia y en el Consejo sobre Mayordomía Cristiana dice: tal vez no debáis vender vuestras casitas ahora mismo, pero id a Dios por vuestra cuenta. El Señor oirá ciertamente vuestras fervientes oraciones para pedir sabiduría para conocer vuestro deber. Noten cuán importante es mantenerse hoy en día en estos tiempos difíciles. ¿Cómo
tenemos que tener esta perspectiva de las cosas que mayormente pudieran ser un estorbo para nuestra vida espiritual y para lo que vendrá en el futuro, de las tragedias o de las persecuciones. Otra cita más del Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 64, dice que me fue mostrado que la voluntad de Dios es que, antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo deberán deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. Y la última sugerencia, la cuarta, es que debemos tener en cuenta algunas prioridades fundamentales. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 30, nos presenta la primera prioridad. Dice el texto, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La primera prioridad es, debemos de amar al Señor con toda pasión, con todo deber, con todo lo que tenga nuestro corazón. Comenzar a aprender a amarlo, buscarlo a todo momento. La segunda prioridad, Mateo capítulo 6, versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y las riquezas. Tienes que decidirte por uno. Si te decides por Dios, no es que vas a dejar las riquezas. Si te decides por Dios, harás que Dios sea el que guíe tu vida para que tú puedas con sabiduría saber qué hacer con las riquezas, pero que eso no te estorbe tu prioridad de mantenerte fiel con Dios. La tercera prioridad, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Preocúpate, dice el texto bíblico, de tu salvación. Está en juego nuestra salvación. No permitas que al final pierdas tan grande anhelo. Y la cuarta se encuentra en 1 Juan, versículo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice el versículo 15. Si alguno ama al mundo, y el amor del Padre no está en él. Es la hora que como cristianos, como hijos de Dios, comencemos a tener el privilegio y el gozo de vivir al lado de Dios las 24 horas del día. Haz que estas 4 sugerencias de esta meditación, el de poner a Dios en primer lugar, el de confiar en Dios antes de tus recursos, el de simplificar tus recursos, lo que tengas, para que nada te impida para que seas feliz con Dios en estos momentos difíciles hasta cuando Él venga. Y en cuarto lugar, tener en cuenta las prioridades que hemos presentado, sobre todo el de amar a Dios con todo nuestro ser. Que Dios pueda hacer de ti un hombre y una mujer con estas perspectivas en estos tiempos difíciles.
Que Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu trabajo.